Entonces estamos viendo aquí los fármacos oxitóxicos, ¿no? Que se dan en el trabajo de parto, ¿cierto? Para el trabajo de parto. Cuando nosotros hablamos de fármacos oxitóticos, tenemos que relacionar, pues, el embarazo, ¿cierto? Y en el embarazo es, pues, es la, es la prolongación de la descendencia, ¿cierto? Entonces, cuando uno forma una familia, la familia necesita descendientes, ¿cierto? Entonces, la madre, la mujer es la que se encarga de cuidar, ¿no? De cuidar a su descendencia durante los 9 meses. Y lo hace lógicamente a nivel, en el útero, ¿cierto? En el útero, que es un órgano contráctil, musculatura lisa uterina, es hueco, tiene 3 segmentos importantes que son el fondo, el cuerpo, fondo, cuerpo y el cuello uterino, ¿cierto? El cuello uterino. Entonces, esos son las partes del útero, ¿no? De tal manera que nosotros eso es lo que tenemos que observar y luego vamos, ¿qué sabemos sobre la motilidad uterina? Cuando ustedes hemos visto en práctica, hemos visto que este músculo liso uterino posee automatismo. También hay una inervación simpática, parasimpática, hormonas, mediadores locales, ¿no? Entonces, todo esto se encuentra en el miometrio, que se encuentran por células musculares lisas, que estas células musculares lisas van a contener una actividad de marcapasos que se encuentran en el fundus y la capacidad de contracción rítmica, ¿no? Una contracción rítmica. Entonces, nosotros cuando hablamos de un útero no gestante, son las contracciones espontáneas, tienen su marcapaso en el fundus y van a tener mayor intensidad durante la fase lútea y la menstruación. En un útero gestante cambian, ¿no? En las primeras etapas es necesario que haya un cambio hormonal. Si se da la fecundación, entonces él necesita que ese huevo fecundado necesita implantarse, anidarse, de tal manera que, dada la fecundación, en los primeros se comienza a ver un cambio de concentración hormonal en el útero. Viene la progesterona en mayor proporción que los estrógenos y esa progesterona lo que va a producir es una depresión de las contracciones propias, o sea, del automatismo que se da en el útero, ¿no? Produciendo una hiperpolarización. Miren, de menos 40 milivoltios a menos 60 milivoltios, entonces el útero hay una disminución de sus movimientos, hay una hipoexcitabilidad. Entonces, pero eso ocurre en los primeros meses, las primeras etapas, pero a partir del 7º mes, casi al final del embarazo, hay un aumento de las contracciones. ¿Por qué? Porque hay un aumento de los estrógenos, ¿no? Y ese aumento de los estrógenos nos ayuda ¿a qué? A que genere receptores para la oxitocina a nivel del útero, para cuando se dé el trabajo de parto, la acción sea más intensa. Hasta acá, jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Me Sí, escuchan ministro. bien? Sí, ¿cierto? Eso ya hemos comentado con ustedes en la práctica, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de las etapas del trabajo de parto. Como ustedes podrán observar acá, miren, tenemos la etapa 1, que es la fase más difícil, más extenuante, porque viene, pues, hay un movimiento, ¿no? Una fase de transición del bebé, porque el bebé también tiene que trabajar en el trabajo de parto. Entonces, viene, acá hay encaja el feto, ¿no? Y empieza, el cervix tiene que ir, miren ustedes, la fase activa va a empezar a dilatar, si ustedes podrán ver acá, miren, comienza a dilatar. Esa es la etapa 1. La etapa 2,
Lo que estoy mostrando aquí en la flecha, miren ustedes, aquí, porque aquí está cerradito, miren, aquí el cuello uterino. Pero acá, en esa fase inicial, que es la etapa 1 de la dilatación, empieza, no sé si podrán observar acá, miren, empieza a dilatar. Y en la etapa 2 viene lo que es la dilatación, se da, y se viene la expulsión del feto, que esa es la etapa 2, la expulsión del feto. Y la etapa 3 se da con la expulsión de ¿qué? De la placenta, porque aquí el bebé sale, el bebé o sea, nace, ¿no? Se observa la cabeza y la obstetra es la que tiene que esperar girar al bebé y poder ayudar a salir el feto, ¿no? Y luego viene la última etapa, que es la etapa de la eliminación de la placenta. Una vez que sale el bebé, mire el cordón umbilical, hay que cortar el cordón umbilical, ¿no? Y luego se entrega la placenta, viene la placenta ahí. Entonces, estas son las etapas del trabajo de parto. Siempre dicen que cuando viene la mortalidad, la maternidad, la mortalidad materno es en esta etapa donde es más difícil en lo que es la placenta, la eliminación de la placenta, ¿no? Aquí a veces, no siempre, ocurre que hay una hemorragia intensa. Entonces, aquí se pueden usar los fármacos oxitóxicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de fármacos oxitóxicos, son fármacos que tienen la propiedad o la cualidad de, su característica, ¿cuál es? Aumentar las contracciones uterinas, pero estas respuestas, por ejemplo, de la oxitocina endógena, van a depender mucho de las fluctuaciones hormonales. Por eso cuando recién empieza el embarazo, pues es como hay un gran aumento de progesterona, no hay esas hay miren, una hiperpolarización de menos 40, menos 60 milivoltios, quiere decir que no hay actividad. Entonces, la oxitocina no responde, ¿no? Entonces, preguntas que son muy importantes para nosotros como equipo de salud es que dentro de las etapas del parto, en las 3 etapas del parto, se puede administrar, ¿qué cosa? La oxitocina en cualquier etapa, primera, segunda y tercera etapa. ¿Por qué? Porque la oxitocina tiene su marcapaso en el fundus. Y desde ahí vienen, la oxitocina es la única, ¿no? Fármaco que obedece o favorece el triple gradiente descendente fisiológico. Las contracciones vienen desde el fondo, cuerpo y cuello. Es el único medicamento fármaco que se puede usar tanto en la etapa 1 como en la etapa 2. Solamente oxitocina. Antes de expulsar el feto, solamente se administra oxitocina. Después que sale el feto, después que se expulsa el feto, a partir de la tercera etapa, ustedes podemos administrar cualquier tipo de droga oxitóxica, ya sea la oxitocina, ya sea los derivados del alcohol cornezuelo y centeno, ya sea las prostaglandinas, se pueden administrar, pero a partir de la tercera etapa del parto. Contraindicado, ojo, contraindicado el uso de los derivados del alcohol cornezuelo de centeno, de las prostaglandinas en la etapa 1 y etapa 2. A partir de la etapa 3, ustedes pueden administrar cualquier tipo de medicamento para controlar las hemorragias postparto. Pero en el trabajo de parto o en la inducción del trabajo de parto solamente se usa la oxitocina. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Y esto viene a ser el trabajo de parto, ¿no? Porque el bebé también trabaja, o sea, trabaja, madre e hijo trabajan en el trabajo de parto. Una comunicación única que hay entre la madre y el hijo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de drogas oxitóxicas, como es un vocablo griego donde tocos, parto, ocites que acelera. Entonces, este grupo de fármacos van a estimular la motilidad uterina en forma selectiva.
¿Se les considera como agentes musculotrópicos de forma selectiva? Sí. ¿Son agentes musculotrópicos directos? También. Y ojo, la respuesta uterina no es constante, depende de influencias hormonales. Eso es importante saber, porque si yo, por ejemplo, tengo un retraso, estoy preocupada, tengo esto, puedo usar la oxitocina y va a estimular la motilidad uterina. Eso no se da. ¿Por qué? Porque la oxitocina, su respuesta depende de las influencias hormonales, jóvenes, ¿ya? Ahora, hablamos de la oxitocina, la oxitocina es endógena. Es el único medicamento cuando vamos a administrar nosotros oxitocina. Yo les había comentado en la práctica de la semana pasada, ¿cuándo usamos oxitocina? ¿Alguien me lo puede decir? Chicos, Jordi, ¿cuándo usamos la oxitocina, Jordi? Sí, profesora, disculpe, es para aumentar la contracción del músculo liso. Claro, Uterino. pero del músculo uterino, pero ¿cuándo lo vas a usar la oxitocina? ¿En qué momento la usas? Para la inducción del trabajo de parto. Ya, muy bien. Y también para el Aumento. aumento del trabajo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo el parto, el embarazo, ¿cuántas semanas tiene? ¿Dura? ¿Cuántas semanas? Entre 38 y 46. 38, 40 semanas, ¿cierto? Ustedes hasta la 40 semana pueden estar 40 semana monitorizando, jóvenes, 40 semana hay que monitorizar. Ahora, si es que no se da ningún tipo de contracción, no hay ninguna situación que me digan, empezó el trabajo de parto, yo voy a inducir, como dice George, induzco el trabajo de parto, yo lo produzco. ¿Cómo lo voy a producir? Administrando oxitocina a la mujer que está pues por dar a luz, ¿cierto? En un parto a término, ¿no? Entonces yo voy a inducir, pero ahora también tenemos que puede ser que una parturienta esté pues en labor de parto, empezó el trabajo de parto, pero se estancó, posiblemente de repente tiene atonía uterina, un útero de repente perezoso, o de repente pues también no, a veces imagínense ustedes que cuando el bebé tiene, por ejemplo, tiene un sobrepeso, no va a poder, no va a poder encajar, ¿no? El encajar quiere decir que ya va a empezar el trabajo de parto, es una de las señales, ¿no? Pero si no encaja 40 semana, ¿qué puede pasar? Es peligroso, ¿cierto? Entonces, es ahí en donde yo tengo que inducir el trabajo de parto. Pero si yo se me estancó, pero se me estancó porque yo induje el trabajo de parto y no hay el bebé no va a poder encajar porque es grande, no va a poder, y hay sufrimiento fetal. Entonces, siempre es recomendable nosotros como equipo de salud, ¿qué tenemos que decir? A las mujeres que están embarazadas, por favor, asistan a sus talleres de psicoprofilaxis. Es importante ese taller para prepararlas a las madres, para que cuando venga su trabajo de parto sea de una manera que ellas no tengan miedo al trabajo de parto, ¿no? Eso es importante. Y nosotros somos equipo de salud. Si trabajamos en hospitales o trabajamos en donde estemos trabajando, jóvenes, vemos a una mujer embarazada, siempre decir, toma sus vitaminas, toma, por ejemplo, el fierro que tiene que tomar, porque siempre uno tiende a disminuir la hemoglobina, tomar más calcio, o sea, uno tiene que estar siempre con las mujeres embarazadas, porque no es solamente ella, también está su bebé de por medio, ¿no? Hay que explicarles lo que deben de tomar, sus vitaminas, que deben de estar, su alimentación, pero eso no significa que van a comer hartazo, sino lo importante es que se nutran, es lo más importante, ¿no? Y que no suban de peso pueden subir entre 10
a 12 kilos como máximo. No pueden subir más, porque si suben más, vienen las consecuencias, vienen los partos más difíciles, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos comentando nosotros con esto de las mujeres embarazadas, que nosotros somos equipo de salud, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que estar trabajando en esto, ¿ya, jóvenes? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la oxitocina. La oxitocina endógena se va a sintetizar ¿en dónde? En los núcleos supraóptico y paraventriculares del hipotálamo, en los núcleos magnocelulares y en el cuerpo lúteo. Se libera por exocitosis en la neurohipófisis y en las terminaciones nerviosas, ¿no? La estructura bioquímica de la oxitocina, miren, es un aminoácido, ¿no? Es un aminoácido que está constituida por 9 aminoácidos, tiene un peso molecular más o menos de 1200 Dalton. ¿Qué aminoácidos son? Cisteína, tirosina, isoleucina, glutamina, asparaginina, cisteína, prolina, leucina y glicina. Son los 9 aminoácidos, ¿no? Con un grupo terminal amino, con un puente de azufre entre 2 cisteínas. Esa es la oxitocina. Pero la oxitocina va de la mano ¿con quién? Con la vasopresina, que se parece mucho a la pero varían en 2 aminoácidos. En el tercer aminoácido, en lugar de isoleucina, es la fenilalanina, y en el octavo lugar, en lugar de la leucina, va la arginina, ¿no? Entonces eso es lo importante saber. Ahora, factores que liberan la oxitocina por distensión uterina, el reflejo de Ferguson, estimulación mecánica del útero y vagina, estimulación mecánica de los pezones, estimulaciones emocionales, estímulos eléctricos al hipotálamo. Ahora, mecanismos de acción, como les había comentado, los estrógenos promueven la excitabilidad de la fibra musculatura lisa, la aparición de las contracciones espontáneas y la mayor sensibilidad del miometrio a las acciones de sustancias estimulantes. La progesterona es importante, pero al inicio del embarazo, porque puede producir hiperpolarización de la membrana celular, limitando la velocidad de propagación de la onda de despolarización. La respuesta uterina incrementa ¿con quién? Con la duración del embarazo, y es mucho mayor en pacientes que están en labor de parto, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de la acción? Pues la oxitocina, ¿a quién se une? A la proteína G, ¿no? En el receptor de proteína G, a nivel de la proteína GQ, ¿cierto? Activa la fosfolipasa, el IP3, dando como consecuencia el el fosfato convierte en trifosfato y en el diacilglicerol. Esto de acá, por ejemplo, el inositol trifosfato, ¿qué hace? Estimula a nivel de retículo sarcoplásmico la liberación de calcio, ¿no? De calcio, y este calcio se une con la calmodulina, con la activación de la quinasa, y se va a dar la contracción de la musculatura lisa, ¿cierto? Entonces, una proteína GQ es contracturante porque libera calcio. Eso es lo más importante que tenemos que saber nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿cómo son los efectos fisiofarmacológicos? Las contracciones de la oxitocina son en forma de espiga, como les había comentado, ¿no? En forma de espiga, desde el fundus, eso es importante, desde el fundus hasta el cuello, porque la contracción viene, contracción se relaja, ¿cierto? Pero en las contracciones que se dan, tiene que dilatar, ¿cierto? Entonces, va a haber un aumento de la intensidad y frecuencia en función de la dosis. Puede ser a dosis altas, puede aumentar el tono basal, también puede aumentar la intensidad de la contracción, puede irse más intenso, o también puede aumentar el número de disparos, ¿no? Hacerlo más frecuente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros trabajarlo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a la siguiente diapositiva.
en las propiedades farmacológicas. A nivel de útero, aumenta el número y la frecuencia de descargas, es coordinada con su triple gradiente descendente fisiológico. Por eso es que solamente se usa la oxitocina, solamente la oxitocina, en la etapa 1 y etapa 2 de las etapas del parto, ¿no? En la etapa 3, una vez que se expulsa el feto, se puede administrar cualquier droga oxitóxica para evitar que cosa la hemorragia postparto o también posaborto. Aumenta el automatismo, es más intenso en presencia de una adecuada concentración de estrógenos. A nivel de glándula mamaria, facilita la lactación, facilita la lactación, o sea, para que las madres puedan dar de lactar, ¿cierto? Facilita la eyección de la leche. En el aparato reproductor masculino tiene un papel facilitador del transporte de espermatozoides en una relación sexual, ¿no? También es importante conocer que la oxitocina contrae los vasos umbilicales de forma dosis dependiente durante el parto espontáneo. ¿Por qué? Porque se dice que es el responsable fisiológico del cierre de los vasos umbilicales en el nacimiento. En cuanto a su farmacocinética, su absorción de la oxitocina es destruida por la quimiotrexina, por eso es que no se da por vía oral. No hay ninguna presentación de la oxitocina por vía oral. Se absorbe por vía parenteral, vía nasal, pero la más utilizada es la vía endovenosa, siempre y cuando para un trabajo de parto, ¿no? ¿Por qué? Porque permite una mejor dosificación y por lo menos podemos saber la cantidad de oxitocina que está ingresando y estamos viendo cómo lo vemos con las contracciones que está dando, con la intensidad y con el número de contracciones que se dan, ¿no? Ahora, en la sangre se encuentra en forma libre y difunde con facilidad a los tejidos. Se va a distribuir en pequeñas cantidades, probablemente alcance la circulación fetal, puede alcanzar la circulación fetal, el metabolismo rápidamente por el hígado y los riñones. Al principio del embarazo se encuentra una enzima circulante, la oxitocinasa, que inactiva a la oxitocina, ¿no? En los primeros, al principio del embarazo. Efectos adversos de la oxitocina: tiene efecto contráctil a dosis elevadas, puede producir hipertonía y rotura del útero y también puede haber una hipoxia fetal. Tenemos el efecto antidiurético que también se da porque están al lado de la vasopresina, entonces hay retención hídrica e hipervolemia. Hay que tener precaución en caso de enfermedad renal, cardíaca o preeclampsia. Efecto vasodilatador, hipotensión transitoria severa asociada a taquicardia, contraindicadas esta oxitocina en cesáreas previas. Si hay una parturiente que ha tenido una cesárea y sale embarazada, por ejemplo, al segundo año, no puede dar a luz, o sea, en una cesárea no puede dar un parto normal. Es imposible que dé un parto normal. Consideraciones clínicas. Miren, acá tenemos nosotros la administración en infusión endovenosa. Es porque es continua, ¿no? Se va en bolus de infusión. Se debe iniciar con dosis mínimas. Siempre la recomendación, por eso cuando nosotros en que hemos usado la oxitocina diluida, ¿recuerdan ustedes? Siempre la oxitocina, jóvenes, debe de estar refrigerada porque no es muy estable, ¿no? Hay que tener eso bien, esas recomendaciones. Nosotros como químicos farmacéuticos, así como la insulina debe de estar refrigerada, tenemos algunos medicamentos que deben estar refrigerados, por ejemplo, tenemos varios medicamentos. La oxitocina también debe estar refrigerada, ¿no? Ahora, el incremento que se da cuando se administra la oxitocina debe ser de forma aritmética, de menos gotitas, ¿no? Vas a ir aumentando poco a poco. Hay que buscar una dosis mínima para una respuesta máxima. Eso, ¿cómo se entiende, no? Que las diluciones deben darse goteo a goteo para poder observar la respuesta máxima.
y debe de hablarse, mire, de 1000 unidades. Por eso cuando nosotros administramos la oxitocina estaba al 0,05 unidades internacionales, ¿no? La respuesta es individual y va a depender de la edad gestacional y también de cómo se encuentre esa madre para el trabajo de parto, ¿no? Es muy importante. La respuesta va a depender de cada parturienta, de cómo enfrente el trabajo de parto, ¿no? Entonces, ahí me equivoqué de frase. Ahí me pasé. Esto de acá. Miren, en la actualidad tenemos nosotros la oxitocina tiene las características de que no es estable, necesita refrigeración y su tiempo de vida media es corto. En cambio, la carbetocina, que es un sintético de la oxitocina, esta carbetocina ya es mucho más, tiene mayor tiempo de vida media y también es estable, o sea, no sé si es estable, o sea, no necesita refrigeración. Entonces, miren ustedes, acá tenemos, por ejemplo, la oxitocina clásica es la oxitocina, la carbetocina es la innovadora, la nueva que podríamos decir. En cuanto a su tiempo de vida media, miren, la oxitocina es corta, de 3 a 10 minutos. En cambio, la carbetoxina es larga, más de 40 minutos. Su patrón contráctil es rítmico, triple gradiente descendente fisiológico. En cambio, la carbetocina es tónico y sostenido. Uso clínico de la oxitocina para inducción y aumento del parto. La carbetocina solo prevención de qué? De hemorragia postparto. Pregunta de examen. Ustedes como químicos farmacéuticos tenemos que estar también al día de los medicamentos que se están utilizando, ¿cierto? Entonces, la carbetocina, que es un derivado de la oxitocina, miren ustedes, no se va a poder dar ni en la primera ni en la segunda etapa, solamente para prevención de qué? De hemorragia postparto. En cuanto a estabilidad, la oxitocina requiere refrigeración. La carbetoxina es termoestable, puede estar en el ambiente, ¿no? Entonces, la carbetocina no se usa para inducir el parto debido al riesgo puede producir tetania uterina, como es con los derivados del colesterol cornezuelo y centeno y con las prostaglandinas. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Sigo? Profesora, ¿puede repetir lo de las etapas de la oxitocina? La oxitocina es el único fármaco que se puede administrar en las 3 etapas del parto. Primera etapa en la dilatación, la segunda etapa que es la expulsión del feto y también se puede usar en el alumbramiento que es la expulsión de la placenta. En cualquiera va, porque la oxitocina tiene sus contracciones rítmicas y favorecen el triple gradiente descendente fisiológico, ¿cierto? Pero la carbetocina no, es la innovadora, es nueva, pero ella, por ejemplo, será más estable, sí, es termoestable, sí. Tiene una vida media mucho mayor, sí, pero el problema es su patrón contráctil. Es tónico y sostenido. No favorece el triple gradiente descendente fisiológico. Entonces, la carbetoxina se puede emplear en la tercera etapa del parto, o sea, en el alumbramiento. Después que se expulsa el feto, podemos administrar cualquier droga oxitóxica porque los derivados de cornezuelo y centeno y las prostaglandinas no tienen esa contracción rítmica y que favorecen el triple gradiente descendente fisiológico. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Sí? Sí, veis. Gracias. ¿Podemos seguir entonces? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Listo, seguimos entonces.
Luego tenemos a los derivados de alcohólico centeno, como la ergonovina y la metilergonomina, que es un derivado semisintético de la ergonovina. Su origen se deriva de un hongo conocido como el cornezuelo de centeno, y es por ejemplo, es la ergonovina, y la metilergonomina es un derivado, ¿no? Ahora, su mecanismo de acción es un agonista parcial de los receptores alfa-adrenérgicos y serotoninérgicos 5-hidroxivitaminérgicos 2. Produce una contracción uterina potente y sostenida. Por eso es que no se puede usar en la etapa 1 ni en la etapa 2. Contraindicado su uso. Su absorción es buena por vía oral y también por vía intramuscular. Su distribución, la metilergonovina es rápida y principalmente se distribuye en el plasma y fluido extracelular. Su metabolismo hepático, su eliminación fundamentalmente por las heces. Usos clínicos, prevención o tratamiento de posparto o hemorragia post-aborto debido a una atonía uterina o una subinvolución. Lo que pasa es que una vez que se da el parto, el útero es un órgano que se ha distendido, que ha crecido porque tenía que albergar al crecimiento del bebé. Entonces, una vez que sale el bebé, ese útero queda hinchado. Entonces, para que vuelva a sus contracciones normales, demora. Entonces, se administra, por eso después del parto utilizan una ampolla de oxitocina, si está normal, si no hay hemorragias. Si hay hemorragias, pueden usar la carbetoxina, la metilergonovina o pueden usar también las prostaglandinas, ¿no? ¿Por qué no usamos la metilergonovina que se da por vía oral? Por los efectos. La principal, miren, que a nivel metabólico disminuye la concentración de prolactina. Y en la actualidad, pues imagínense, uno hace mucho hincapié en que la madre debe dar de lactar a su bebé, porque es la mejor leche. No hay que hay otras leches, las leches maternizadas, ¿no? No, la mejor leche es la leche de la madre, la única, la mejor. No hay comparación, ¿no? Entonces, por ese lado también como que han dejado de usar un poquito la metilergonovina, sobre todo para una hemorragia posparto, ¿no? Hemorragia posaborto, sí lo utilizan, ¿no? Porque ahí están evitando, están limpiando, haciendo un legrado, ¿no? Entonces ahí sí se puede dar, ¿no? Pero los efectos adversos más comunes también son a nivel del sistema nervioso central: dolor de cabeza, confusión, discinesia, a nivel cardiovascular, hipertensión, tromboflebitis, a nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, a nivel de músculo esquelético, dolor de brazos, piernas. Otras reacciones, pero menores, es reacción de hipersensibilidad y signos de shock, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, a las prostaglandinas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prostaglandinas, estamos hablando de drogas abortivas, ¿no? Que se pueden dar. Y ahora las indicaciones que se pueden, miren las indicaciones de las prostaglandinas, tenemos la dinoprostona, indicaciones para la maduración cervical, para hemorragia posparto, para evacuación de una mola o feto no viable. ¿Qué significa una mola? Es como un tumor, ¿no? Que se crece como si fuera un embarazo. Ahora, o un feto no viable, o sea que está fallido, ¿no? O sea, a veces las mujeres embarazadas forman el saco vitelino, pero no hay. Apaguen por favor apaguen el sonido, ¿no? La voz, el audio, por favor. Entonces, aquí tenemos nosotros que en las prostaglandinas tenemos el aborto en el segundo, se utiliza como aborto en el segundo trimestre del embarazo. Y es muy importante, estas prostaglandinas son importantes. ¿Por qué? Porque van a tener una participación importante, ¿no? En el trabajo de parto. Para que el trabajo de parto se dé, debe de estar el cuello uterino maduro, blando. Porque cuando vienen las contracciones, el cuello uterino debe de dilatar.
y la función, quien produce esa maduración son las prostaglandinas endógenas. Entonces, cuando no está maduro el cuello uterino, se administran las prostaglandinas por vía tabletas vaginales, ¿no? Como gel, empresarios vaginales para favorecer rápidamente la maduración del cuello uterino, ¿no? Del cuello uterino. Acá tenemos las prostaglandinas, reacciones adversas, pueden producir en el territorio vascular hipotensión grave, colapso, dosis altas, puede causar rotura uterina, muerte fetal, puede producir dolor uterino con contracciones bastante intensas, alteraciones fetales, náuseas, vómitos, diarrea, temblores, cefaleas, mareos de intensidad relacionados con la dosis. Las prostaglandinas F2 pueden producir una broncoconstricción. No debe ser usado en mujeres con cicatrices uterinas. Otro muy importante, que se carece de evidencia para apoyar su uso en la prevención de la hemorragia posparto. Cuando hay disponibilidad de oxitocina o metilergonobina, mejor es utilizar esto para favorecer la maduración. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Por qué se va tan rápido esto? A ver. Ajá. De frente. Sí, usos clínicos, misoprostol. Nosotros hasta ahí hemos terminado lo que es los fármacos oxitóxicos. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Con esto hemos terminado, hemos hablado de todos los fármacos que son oxitóxicos. Ahora vamos a pasar a los fármacos tocolíticos. ¿Jóvenes? Cuando nosotros hablamos de fármacos tocolíticos, toco, parto, pero lítico es que corta o desaparece. Quiere decir que va a cortar esa contracción. Y estos fármacos que se utilizan para el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino o prematuro. Un parto pretérmino es aquel que se produce entre la 22 y 36 semana, 6 días después de la fecha última de la menstruación. Es la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal. Cuando nosotros hablamos de las etapas del embarazo, habíamos comentado un embarazo a término es a partir de la 38 a 40 semanas. El bebé está maduro, está completo, está listo para nacer, ¿no? Pero a partir, imagínense, a las 28 semanas hay una prematuridad extrema. También miren ustedes, de la 30 semana podría ser parto prematuro severo. Aquí hay muchas posibilidades de que el feto no viva, ¿no? Prematuridad moderada entre la 31 y 33 semana, parto prematuro límite o leve, estamos entre la 34 y 35, un embarazo a término 36 semana, pero siempre cuando usted visita a un ginecobstetra, lo que te dice es, a partir de la 38 semana no hay ningún problema, el niño está ya maduró. Su sistema, todos sus sistemas, ya sea pulmonares, cardiovasculares, todo ya está maduro. Entonces, cuando nace puede tranquilamente sobrevivir, ¿no? A eso vamos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que entre un 10 a 12% de complicaciones de los embarazos. Y de ese 10 a 12%, el 80% causa de morbilidad y mortalidad infantil, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los fármacos tocolíticos? Como nosotros hablamos, tenemos los fármacos agonistas beta-2 adrenérgicos, tenemos los antagonistas de calcio, antagonistas de la oxitocina como el atosiban, inhibidores de la síntesis de prostaglandinas como la indometacina, y también tenemos otros como el de óxido nítrico y la progesterona.
Acá tenemos los mecanismos de acción, como nosotros podemos ver, un fármaco agonista beta 2, vamos al número 1. Acá tenemos agonistas beta 2, ¿qué cosas hacen? A nivel del AMP cíclico, ¿cierto? Va a impedir, va a inactivar, por ejemplo, esa contracción que se da a nivel de útero. Y nosotros en práctica pudimos observar cuando administramos salbutamol en una rata que se había administrado en el útero de una rata, y hemos administrado oxitocina, rápidamente la contracción decae, ¿no? Acá tenemos el mecanismo también de los oxitóxicos, como la oxitocina, prostaglandinas. Un momentito. Un momento, por favor, jóvenes. Ya está, mamá. Ya, entonces, jóvenes, eso es lo que estamos viendo nosotros con los fármacos tocolíticos, oxitóxicos y tocolíticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales causas de morbimortalidad neonatal? La prevalencia de estas complicaciones perinatales es inversamente proporcional a la edad gestacional en la que se produce el parto. ¿Qué quiere decir? Que estas causas de morbimortalidad neonatal pueden darse, por ejemplo, a nivel de la maduración retiniana, a nivel pulmonar, neurológica, tanto más graves cuanto menor es la edad gestacional en el momento del nacimiento. O sea que las probabilidades de sobrevivencia en un parto pretérmino son bastante, va a depender mucho de la edad gestacional. Mientras menos edad gestacional tengan, pues no podemos decir que va a ser un parto que va a salir adelante, ¿no? No va a tener buenos resultados, o sea que el feto de repente no se logre, ¿no? ¿Eso qué quiere decir eso? Entonces tenemos contraindicaciones. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para inhibir un trabajo de parto pretérmino? Tenemos, por ejemplo, a veces hay muerte fetal intrauterina, no podemos seguir con fármacos tocolíticos porque ya murió, ¿no? Más bien hay que producir estimular para que pueda haber una infección por parte de la madre, ¿no? Anomalías fetales incompatibles con la vida, también tendríamos que usar un fármaco para poder evitar, ¿no? O sea, que si hay una anomalía fetal, por ejemplo, una microcefalia, que nazca un bebé con microcefalia, que a veces no duran ni 2-3 días, no duran, entonces, ¿para qué seguir así, no? Entonces hay restricción severa del crecimiento uterino, en una infección a nivel del líquido amniótico, una corioamniotitis se llama eso, en una preeclampsia severa, en una eclampsia, porque la vida de la madre y del bebé pueden morirse, ¿no? Puede haber una hemorragia severa materna, una hemorragia severa, pues a nivel de madre es mejor cortar o sea, no podemos utilizar fármacos tocolíticos ante eso, ¿no? En la actividad tocolítica, todos estos fármacos que habíamos comentado, actúan sobre factores que regulan, ¿qué cosa? La actividad de la fosforilación de la cadena ligera de la miosina a nivel de las quinasas, o sea, la contracción de las fibras musculares miometriales mediante la interacción actina-miosina, donde intervienen principalmente aquí el calcio y el monofosfato de adenosina cíclico, del AMP cíclico. Entonces, eso es lo resaltante, ¿no? Y su elección estará determinada por los riesgos maternos infantiles, fetales, debido a los efectos adversos que se pueden dar, ¿no? Entonces, los fármacos como habíamos comentado, agonistas beta-adrenérgicos, ritodrina, terbutalina, salbutamol, fenoterol, bloqueador de canales de calcio, nifedipino, verapamilo, diltiazem. Y también tenemos algo nuevo que son los antagonistas de la oxitocina, que es el famoso atosiban, que es un antagonista. Ese fármaco pues va a trabajar lo mejor, porque antagoniza el efecto de la oxitocina, ¿no? Entonces va a impedir que la oxitocina ingrese a su receptor para producir las contracciones,
pero este Tosiban todavía es un fármaco bastante nuevo y de altos costos, ¿no? Tenemos también inhibidores de la ciclooxigenasa, como la indometacina, tenemos otros como un sulfato de magnesio, y la elección a utilizar este grupo de fármacos estará determinada por los riesgos maternos y fetales, efectos colaterales y la eficacia que demuestren, ¿no? Que van a demostrar. Ya que tenemos, por ejemplo, antagonistas de la Tosiban, ¿no? Este fármaco, por ejemplo, bloquea competitivamente a los receptores de la oxitocina, ¿no? Su riesgo y su ventaja farmacéutica es que es el más selectivo, mínimos efectos cardiovasculares maternos, pero es de alto costo, ¿no? Ahora, los bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, el nifedipino, bloquea canales de calcio tipo L como antihipertensivo, eficacia oral y bajo costo, pero puede producir hipotensión y taquicardia, ¿no? En ambos. Ahora, inhibidores de las prostaglandinas, por ejemplo, la indometacina bloquea la COX-1 y COX-2, hay un riesgo fetal, cierre prematuro del ductus arterioso, uso restringido a fetos menores de 32 semanas. Agonistas beta-2 como ritodina, terbutalina aumentan el AMP cíclico y van a impedir la recaptación de calcio. Tiene un alto riesgo cardiovascular, taquicardia, edema pulmonar, solo uso de rescate, ¿no? Solo uso de rescate. También tenemos, por ejemplo, la terapia con agentes tocolíticos es muy controvertida porque los estudios realizados en la actualidad no ofrecen grandes diferencias entre agentes empleados en cuanto a su eficacia y seguridad, ¿no? Entonces acá tenemos también los efectos adversos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de agonistas beta-adrenérgicos como fenoterol, orciprenalina, ritodrina, terbutalina, salbutamol, a nivel fetal, taquicardia fetal, hiperglucemia, a nivel materno, arritmias cardíacas, también puede haber a nivel pulmonar, ¿no? Puede haber edemas pulmonares, antagonistas de la oxitocina como el Tosiban. Aquí, por ejemplo, no hay evidencias que afecten al feto, pero en la madre puede haber cefaleas, dolor torácico e hipotensión. Bloqueador de canales de calcio como la nifedipina y la nicardipina, no hay evidencias a nivel de feto, pero sí a nivel materno, rubor, náusea, mareos, puede haber también edemas a nivel de pies, ¿no? Puede darse, porque son efectos adversos de los fármacos antagonistas del calcio como la nifedipina. Sulfato de magnesio, en el feto puede haber letargia, hipotonía, a nivel materno, diaforesis, bochornos, náuseas, nistagmos, ¿no? Son los efectos adversos. Y con estos jóvenes hemos terminado la clase sobre los ocitóxicos, ¿no? Aquí estamos terminando la clase de ocitóxicos y voy a tomar asistencia, jóvenes, ahorita voy a tomar asistencia para la clase de las 4 de la tarde. O sea, tenemos